Comienza Sin Estadio. Sin Estadio, la evolución de la radio. Fútbol, noticias, opinión, periodismo joven en Sin Estadio. Hola, 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 muy buenas tardes. Arrancamos con un nuevo programa de Sin Estadio. En la dirección les saluda Fran Moreno y conmigo Antonio Madera. ¿Cómo estás, Antonio? Hola, Kaiser, me encuentro muy bien. Llegamos al día jueves, nos acercamos al fin de semana aquí en Sin Estadio y la información deportiva no para. Me gustaría mandar un saludo muy especial a todos nuestros oyentes, a aquellos que regresan a sus casas, a los que van en taxibuses y demás personas que nos acompañan en el día de hoy. Bueno, hoy estaremos como siempre con la sección polideportiva. Tenemos acción de la NBA que ya está en playoff. Tenemos acción del ATP 500 de Barcelona con la sorpresa del Día del Conde de Godó. También tendremos acción de la Major League Baseball, todo lo referente a las grandes ligas y, como no, ya están los 4 clasificados a las semifinales, así que hay que esperar al sorteo de mañana de la Champions para dar los pronósticos. Seguimos como comenzamos, con las mismas distancias, con las mismas diferencias y, como no, también tendremos los cruces de la Copa Libertadores, que ya arranca el mata-mata, se viene lo interesante. Recordamos que hoy estamos a nombre de La Terraza de la Casa, el mejor lugar para comer en Barranquilla. Tenemos un menú muy variado que incluye sándwiches gourmet, hamburguesas, planchitas y mucho más. Encuéntranos en la carrera 53, número 8577, en el Centro Comercial Buenavista y en el Centro Comercial Panorama. Bueno, Antonio, te propongo que arranquemos por el ATP 500 de Barcelona, ese trofeo, el Conde de Godó. Antonio, y te tengo el resultado del día. La sorpresa: Rafael Nadal cayó derrotado en territorio español y en polvo de ladrillo frente al italiano Fabio Fognini, que le ganó en parciales de 6-4 y 7-6 al tenista mallorquí. Parece que el tenista italiano ha sido la pesadilla del español, porque recordamos también lo eliminó en tercera ronda del ATP 500 de San Pablo. Lo tiene a maltraer Fognini. ¿Qué otros resultados se han dado, Antonio? Recordamos acción de los colombianos en este ATP 500 de Barcelona. Kei Nishikori venció con parciales de 6-2 y 6-1 al peregrino, la raqueta número 1 de Colombia, Santiago Giraldo, en un partido que duró 1 hora 22 minutos y 36 segundos. Así que desafortunadamente caída del colombiano Santiago Giraldo. También ya había caído en dobles con Cabal, y entonces nos quedamos sin representantes colombianos en este ATP 500 de Barcelona. Muy fuerte Kei Nishikori en esta temporada, ha mostrado que puede llegar hasta el próximo top 3 del ranking del ATP. Está en muy buena forma, se está preparando muy bien para el ATP Masters 1000 de Madrid, así que esperamos también que Santiago Giraldo, que recordamos llegó hasta la tercera ronda el año pasado en este Masters 1000, mejore su participación y llegue a muchas más rondas avanzadas. Sí, seguramente Nishikori sea, con la eliminación de Nadal, el favorito a llevarse este trofeo en Barcelona. Recordamos, es el primer preclasificado del torneo, el segundo era Rafa Nadal y ya quedó eliminado. Vamos a ver si en la final se encuentran Nishikori con Fognini, a ver a cuál de las dos fuerzas viene más fuerte. Antonio, pasemos a la acción de la NBA, que sigue la acción con los playoffs. Si recordamos las fechas de los partidos del día de ayer, los Brooklyn Nets cayeron 96-91 frente a los Atlanta Hawks. La serie se pone 2-0 a favor del equipo de Atlanta. Los Portland Trail Blazers cayeron 97-82 frente a los Memphis Grizzlies. Recordamos, la serie va 2-0 a favor del equipo de Memphis, y los San Antonio Spurs revertieron la situación y ganaron en un partido muy difícil a Los Ángeles Clippers 111-107. Así que la llave va 1-1 y esta es la curiosidad, esta es la única llave a 2 partidos que va en empate, Kaiser. Así que esperamos los desarrollos de los próximos resultados para ver si se logran empates o los equipos que llevan la serie 2-0 aumenten más su ventaja. Y recordamos que hoy habrá
dos partidos de conferencia este y uno de conferencia oeste. Los Cleveland Cavaliers visitarán a los Boston Celtics. La llave pasó a la ciudad de Boston. Recordamos que la serie la lidera el equipo de LeBron James 2-0. Los Chicago Bulls visitarán a los Milwaukee Bucks y recordamos que la serie está 2-0 a favor del equipo de Chicago. Y los Golden State Warriors visitan a los New Orleans Pelicans. Los que fueron líderes de la conferencia oeste, los Golden State, van ganando la serie 2-0. Bueno, Antonio, pasamos a la acción del béisbol de las Grandes Ligas. Repasamos resultados del día de ayer. White Sox, el equipo de Chicago, venció 6-0 a Cleveland, que sigue en esa profunda crisis. San Luis, los Cardenales vencieron a los Nacionales de Washington 7-5. Miami sigue destrozando Filadelfia, le ganó 6-1 en condición de visitante. Los Cachorros de Chicago perdieron 4-3 frente a los Piratas de Pittsburgh. También los Toronto Blue Jays vencieron 4-2 a Baltimore. Los Yankees ganaron 13-4 en un resultado sorpresivo a los Tigres de Detroit, que parece que se les ha apagado la ofensiva, la pólvora frente al equipo de Antonio Madera. También los Bravos de Atlanta cayeron 3-2 frente a los Mets de Nueva York, que siguen imparables en el este de la Nacional. Boston perdió 7-5 frente a Tampa Bay con una buena actuación del relevista Frieri, el colombiano. Minnesota le ganó 3-0 a los Kansas City Royals. Los Rojos de Cincinnati ganaron 2-1 a Milwaukee. San Diego perdió con Colorado 5-4. Texas perdió con Arizona 8-5. Oakland venció 9-2 a Los Ángeles Anaheim. También Houston perdió 3-2 frente a Seattle, y los actuales campeones San Francisco Giants perdieron 3-2 frente a los Dodgers. Hay que decir que hoy va a abrir el pelotero Julio Terán en los Bravos de Atlanta. Recordamos, es su tercera salida en el año, registra 2 victorias y un partido sin decisión. A eso de 10-15 minutos estará jugando por transmisión de Win Sports contra los Mets de Nueva York. Recordamos, enfrenta al dominicano, el veterano Bartolo Colón, que lleva un récord de 3-0, 3 victorias en sus 3 participaciones. Y Antonio, es un partido muy importante porque Terán buscará frenar a los Mets. Recordamos que tanto los Mets como Atlanta pelean en la misma división, y Atlanta está en el segundo lugar buscando desbascar a los Mets, que están imparables. Apoyar al colombiano Terán para que su equipo pueda avanzar y que el pelotero colombiano avance muchísimo más en esta nueva edición de la Major League Baseball. Así que estaremos pendientes, principalmente Kaiser y yo estaremos pendientes del partido que presentarán los Atlanta frente a los New York Mets. También jugará Miami contra Filadelfia en lo que, si no estoy mal, es el partido final de la serie. También el partido final de Yankees contra Detroit. Como decíamos, Atlanta contra los Mets, Cincinnati, Milwaukee, San Diego, Colorado, Los Ángeles, San Francisco, San Luis, Washington en el final de la serie también. Oakland contra Anaheim, Baltimore contra Toronto, Boston contra Tampa Bay, y el último partido será frente Kansas City frente a Chicago White Sox. Todavía no abre Quintana, abre Sale por el lado de los Chicago White Sox. Sí, vamos a estar pendientes del desarrollo de la Major League Baseball, de todos los deportes de la sección polideportiva. Nunca faltaremos hasta ahora en lo que va de Sin Estadio. Y ahora, Kaiser, pasemos a la información de la UEFA Champions League, señor Antonio. Te propongo, antes de ir a la UEFA Champions League, dejémosla para el segundo bloque, que repasemos un poco los resultados del día de ayer de la Copa Libertadores. Comencemos por el torneo que nos ataca aquí en Sudamérica. Recordamos, se dieron los últimos cupos
para los octavos de final. Ya tenemos aquí los cruces y las llaves definidas. ¿Qué equipos vendrán por el lado de los equipos colombianos y que curiosamente están en la misma llave de cara a la semifinal? Pero bueno, Antonio, ya tú nos tienes los resultados del día de ayer. Si recordamos que Emelec venció 2-0 a la Universidad de Chile, Inter de Porto Alegre venció 1-0 a The Strongest, Atlético Mineiro derrotó 2-0 a Colo-Colo de Chile, Independiente Santa Fe ganó en el Estadio El Campín 3-1 a Atlas de México, San Lorenzo cayó 1-0 frente al Danubio en el nuevo gasómetro y Sao Paulo venció 2-0 al Corinthians. Salvo Danubio, todos los equipos que ganaron ayer clasificaron a la segunda ronda. El que no ganó fue Corinthians, que ya estaba clasificado, y con esto quedaron las llaves de la siguiente manera. Como ya se sabía desde la semana pasada, Boca jugará contra River, San Pablo contra Cruzeiro, Corinthians frente a Guaraní y Racing frente a Wanderers. Esa es la llave número 1. De ahí saldrá un semifinalista y del otro lado jugará Universitario de Sucre frente a Tigres, Emelec contra Atlético Nacional, Mineiro frente al Inter de Porto Alegre y Estudiantes de La Plata hará lo propio frente a Independiente Santa Fe. Duelos complicados principalmente para el actual campeón del fútbol profesional colombiano. También se puede decir que Atlético Nacional no la tiene tan fácil hasta ahora en la Copa Libertadores, a pesar de que avanzó de primero en su grupo. Estaremos pendientes del desarrollo de la Copa Libertadores. Y casi te tengo un dato curioso: no hay equipos chilenos, ni venezolanos, ni peruanos en esta fase de la Copa Libertadores, así que sorprende bastante que equipos como Colo-Colo y la Universidad de Chile no hayan avanzado a la siguiente estancia. Sí, lo de Colo-Colo fue preocupante porque recordamos tuvo un inicio bastante fuerte y terminó dilapidando su clasificación en los dos últimos partidos, cayendo derrotado 3-0 en condición de local frente a Independiente Santa Fe y también perdiendo el último partido, cuando en esos dos partidos con sacar un punto de 6 estaba en la siguiente ronda. Sin embargo, se quedó por fuera con 9 unidades, un panorama bastante triste teniendo en cuenta de que con 9 quedó eliminado, mientras por ejemplo River Plate logró entrar a la segunda ronda con 7 puntos. Recordamos, bueno, como repasábamos los partidos, Boca River claramente es la fase más atrayente de todo el campeonato. Recordamos, Boca tuvo un paso histórico impresionante en lo que fue la fase de grupos. Si bien tuvo rivales bastante asequibles, los barrió y tuvo una diferencia, ganó todos los partidos y tuvo una diferencia positiva de más 18 goles. Imparable el equipo del Vasco Arruabarrena, que se enfrenta justamente, tiene el premio de jugar contra River y buscará la revancha de esa eliminación en la semifinal de la Copa Sudamericana. Del lado de San Pablo Cruzeiro, un duelo histórico, un duelo brasilero donde San Pablo llega un poco tocado por clasificarse en segundo lugar, pero es un equipo con mucha tradición que seguramente pueda incluso eliminar a su rival brasilero. Corinthians Guaraní está bastante decantado que el favorito es el equipo brasilero, el Timao, que clasificó sin problemas en un grupo bastante difícil donde estaba el actual campeón San Lorenzo, que terminó eliminado, y también su rival de patio San Pablo. Racing Wanderers también decantado para el argentino, que viene con un andar muy positivo, y recordamos Wanderers no le pudo ganar ninguno de los dos partidos a Boca, que era su rival argentino. Universidad de Sucre frente a Tigres también da de cara a Tigres, ¿no, Antonio? Sí, recordamos que Tigres compartía grupo con River Plate y Accequión entró a la octava de final con un muy buen puntaje, entonces bastante muy bueno el panorama para el equipo mexicano, y esperar que la Universidad de Sucre le pueda meter un poco de pelea. También Emelec jugará contra Atlético Nacional, y en este partido hay que decir que el conjunto eléctrico, si bien no tiene un nombre grande de tradición como tendrán otros equipos ecuatorianos, es un equipo que siempre juega bien, sobre todo en condición de local. Nacional la tendrá dura,
pero como vienen los rendimientos de Nacional, uno no duda que avance por lo menos a cuartos de final. Mineiro contra Inter, un partido, un duelo, un enfrentamiento también bastante complicado. Mineiro, que había arrancado mal la Copa Libertadores, pudo recuperarse, y qué decir del Inter de Andrés D'Alessandro. Quizás este es el segundo enfrentamiento en cuanto a interés. Lo que sí hay que decir es que tanto Cruzeiro contra San Pablo se elimina un brasilero, y aquí en Mineiro contra Inter también se eliminan. Así que 2 brasileros saldrán de la fase de octavos de final. Y Estudiantes contra Santa Fe. Estudiantes es un rival copero de tradición, pero recordamos, estrena entrenador Gaby Milito, así que quizás eso sea una desventaja, Antonio. Sí, la salida de Pellegrino del equipo de La Plata puede ser un factor determinante, porque a pesar de que están entrenando un nuevo entrenador, no se conoce, el entrenador está planteando un nuevo estilo de juego que los jugadores tienen que ir acoplando poco a poco. Y Gustavo Costa debe darse cuenta de que, a pesar de que la serie comienza en Buenos Aires, ese gol de visitante puede marcar la diferencia en lo que sería en esta llave de Libertadores. Bueno, hay que decir que todos los amantes del fútbol de Guardiola ya están emocionados, porque dicen que Gaby Milito, DT de Estudiantes, jugará de esa manera. Incluso repasaron el último gol de Estudiantes que selló su clasificación, tuvo 38 toques, así que ya los barcelonistas de aquí de este lado del continente están emocionados con lo que será Gaby Milito. Habrá que ver. Señor Renber, breve pausa en Sin Estadios, y al regreso tendremos el análisis de la Champions. Termina la primera parte. Ya volvemos con más Sin Estadio. Encuentra más de Sin Estadio en www.sinestadio.blogspot.com. Síguenos en Twitter, @TeamSinEstadio, y en Facebook como Sin Estadio. Amigo barranquillero, no convirtamos nuestros parques en basureros públicos. Mantengámoslos siempre limpios y en buen estado. Campaña de emisora Río Mar. Encuentra más de Sin Estadio en www.sinestadio.blogspot.com. Síguenos en Twitter, @TeamSinEstadio, y en Facebook como Sin Estadio. Comienza la segunda parte. Arranca Sin Estadio. Recordamos que hoy estamos a nombre de La Terraza de la Casa, el mejor lugar para comer en Barranquilla. Disfruta de la comodidad de comer en el mejor sector de la ciudad y déjate deleitar por una de las múltiples opciones que La Terraza de la Casa tiene preparado para ti. Encuéntranos en la carrera 53, número 8577, en el Centro Comercial Buenavista y en el Centro Comercial Panorama. Bueno, Antonio, ahora sí, ya dejémonos entusiasmar por esa música que nos pone ahí el señor Remberto, y empecemos a hablar de los duelos de Champions League. Real Madrid venció 1-0 al Atlético, a su rival de patio, en un partido que, si uno lo analiza como espectador neutral, fue bastante pobre, fue aburrido por momentos y muy aburrido en otros momentos. Un partido casi soporífero que daba sueño, sobre todo cercano al medio tiempo. Un partido que se terminó abriendo por la expulsión de Arda Turán, en donde el Atlético de Madrid no mostró nada y el Real Madrid fue superior a su rival de patio. Tuvo las opciones más claras, incluso convirtió al arquero Oblak en figura con esa tapada que le hizo a Cristiano Ronaldo, pero tampoco fue que el Real fue una máquina que creó 800 situaciones de gol y al final una terminó entrando y ese le dio al pase. No, el Real fue bastante discreto. Hay que tenerle en cuenta, hay que tenerle a favor que pudo superar esas numerosas bajas con las que llegaba este partido, que inclusive tú no lo dabas como favorito por esas bajas y por cómo llegaba el partido. Sin embargo, el Atlético fue lo preocupante de esta serie. El Atlético no jugó a nada en los 180 minutos. Parecía que jugara desde el vamos con un jugador menos y pretendiera recuperarse de esa manera. Sí, me parece que el Cholo Simeone debe estar reflexionando un poco de esta eliminación, porque me sorprende que el Atlético de Madrid, con un equipo tan fuerte como ellos ofensivamente y a pelota parada, que me sorprendió que en esta eliminatoria no sirviera mucho en el equipo de Manzanares. Así que me parece muy raro que el equipo del Cholo tenga esa actitud de buscar un empate, buscar un alargue y tal vez ir a los penaltis con un Oblak que ya era figura. Así que me parece que el Real Madrid
a pesar de que avanzó, no hubo un justo favorito, no hubo un justo favorito ninguno para el Atlético ni para el Real Madrid. ¿No te pareció que el Real fue un justo vencedor de la serie? No. ¿Cómo que no? O sea, Oblak fue figura en los dos partidos y el Real Madrid no es justo vencedor. ¿Hasta dónde llega el barcelonismo en Antonio Madera? No es barcelonismo, Kaiser, sino que me pongo a pensar en el partido. ¿En qué? Me pongo Cuéntanos. a pensar en el partido en el Vicente Calderón, o sea. La figura fue Oblak. Sí, la figura pudo haber sido Oblak, pero tal vez el Cholo... ¿Pudo haber sido o fue? ¿Cómo es? ¿Pudo haber sido o fue? Fue la figura, hay que decirlo, pero hay que decir que en el partido, en el Vicente Calderón fue un poco más animado. Este partido... Fue más animado, pero el protagonista fue Real Madrid, sin ningún tipo de dudas. No, pero sigo diciendo que Real Madrid no mostró su mejor faceta y el Atlético de Madrid tal vez pudo aprovechar esas bajas que tenía el Real Madrid. No hay duda que el Atlético de Madrid no aprovechó nada. Ahora, decir que el Real Madrid no es un justo vencedor me parece que es una completa equivocación. El Real Madrid hizo figura al arquero rival en ambos partidos, sobre todo en el partido de ida. Sí, este partido fue mucho más cerrado, el Atlético se defendió mucho mejor. Recuerdo el primer tiempo del Atlético allá en el Vicente Calderón, fue terrorífico, dejó llegar bastante al Real Madrid. En el segundo tiempo se recuperó y en este partido, en cuanto a la defensa, tuvo una presentación aceptable que se terminó quebrando con la expulsión de Arda Turán. Dicho sea de paso, bien expulsado, porque vi unos comentarios donde se decía que no debía ser expulsado. A mí me parece bien expulsado. Ambas faltas eran para amarilla y amarilla más amarilla es roja. No hay nada que discutir en ese lado. Es más, el Cholo Simeone después de la eliminación dijo: estoy contento con mi equipo. Yo no estaría, la verdad, tan contento. El equipo de verdad no buscó nada. Torres no entró en ningún momento. Es más, los cambios del Cholo Simeone fueron cambios defensivos. Buscó el empate el Cholo y eso es bastante preocupante. El Atlético de Madrid ya le ha ganado al Real Madrid, así que no tiene que tenerle ningún tipo de miedo al equipo merengue. Y recordamos, no lo presionó en ninguna parte del partido. Ahora también hay mucha gente, hinchas del Real Madrid, que dicen no, que el Atlético simplemente se defiende. Eso no es cierto, el Atlético ataca. Y el Atlético, cuando no ataca, presiona en las líneas altas. Y eso no pasó en el partido del día de ayer, ni tampoco en el Vicente Calderón. El Atlético no presionó como debía y terminó, en mi juicio, justamente eliminado. Ese equipo no merecía estar en las semifinales de la Champions League. Bueno, Kaiser, y a pesar de la derrota en el Santiago Bernabéu, al final el Real Madrid rompe una racha de varios partidos sin poder ganarle a su rival de patio en su propia casa. Ya creo que eran como 3, 4 partidos que no podía ganar el equipo de Carleto Ancelotti frente a los dirigidos por el Cholo Simeone. Así que algo positivo para el equipo merengue y algo negativo para el Cholo, porque perdió esa racha que tenía y ahora tiene que volver está peleando aún para luchar en el tercer lugar de la Liga Española, y el Valencia está muy cerca, está a 3 puntos. Bueno, y del lado de Mónaco y Juventus, un partido que estuvo bastante cerrado, terminó 0-0, dándole la clasificación al equipo italiano. Un partido que, por más de estar más cerrado y no tener goles, fue mucho más entretenido que el del Real Madrid contra el Atlético. Tuvo muchas más llegadas. Mónaco fue levemente superior a la Juventus, no fue un dominio descollante tampoco, tuvo varias llegadas y fue superior, pero lo notable de este partido es que Juventus jugó un partido terrible, no tuvo ni siquiera un dominio de balón y no pudo doblegar al equipo monegasco. Es más, contó con la suerte de que cuando Chiellini debió ser expulsado, solo recibió amarilla y tuvo un penal clarísimo en favor del Mónaco que no fue pitado en favor de los franceses. Y recordamos que en la ida Juventus terminó haciendo la diferencia por un penal inexistente que le pitaron al Mónaco de Ricardo Carvalho, que ni siquiera fue dentro del área, o sea, no fue falta y fue afuera del área, y terminó dándole la clasificación a la Juventus, que a mi juicio sí está injustamente entre los 4 mejores. Ahora habrá que analizar qué cruces nos dejará el sorteo, Antonio, porque recordamos, el Bayern terminó ganando su global 7-4, muchos goles, tanto anotados como recibidos. Del lado de
el Barcelona terminó ganando 6-1. 5-1 el global. 5-1 el global. También muchos goles y no tantos recibidos, pero sí muchos anotados. En cambio, el Real Madrid y la Juventus tan solo avanzaron con un gol a favor. Hay que ver qué cruzará el sorteo. Antonio, tú nos tienes ya llegando al final los partidos que se jugarán hoy por Europa League. Sí, recordamos que el Zenit de San Petersburgo recibirá al Sevilla de Carlitos Vaca. Recordamos que la ida fue a favor del equipo andaluz 2-1. El Dnipro recibirá al Brujas de José Fernando Izquierdo. 0-0 quedaron en la ida. En Bélgica, Fiorentina recibirá al Dinamo Kiev y la ida quedó 1-1 en Ucrania. Y el Napoli de Gonzalo Higuaín y de Camilo Zúñiga recibirá al Wolfsburg de Alemania, que recordamos que la ida quedó a favor, 4-1 a favor del equipo de la ciudad del sur de Italia. Bueno, con esto llegamos al final de Sin Estadio. Muchísimas gracias Remberto Pérez en el módulo técnico, Antonio Madera aquí en la mesa de trabajo. Recuerden que les habló Fran Moreno. Reseñas, estadísticas, goles, comentarios, todo en Sin Estadio.